Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles. Esta sesión a cargo hoy del Servicio de Neurofisiología Clínica. Ya tenéis el técnico, por favor. Empezamos cuando queráis. Gracias. Decía que este va a ser Neurofisiología Clínica que nos presenta la sesión de hoy. Servicio que ya está con nosotros, afortunadamente en el hospital, y va a hacer su R4 Judith, así que adelante, cuando quieras. Hola, ¿me oye? Sí. Yo soy Judith, que soy residente de neurofisiología en este hospital. El servicio de neurofisiología clínica es uno de los servicios centrales del complejo hospitalario de Toledo y nosotros os ofrecemos una cartera de servicios amplia con distintas pruebas que son de utilidad en distintos trastornos del sistema nervioso periférico y central. Y las realizamos en pacientes ambulatorios desde atención primaria o desde todas las demás especialidades y en pacientes hospitalizados. Hoy de lo que voy a hablar es del laboratorio de potenciales evocados. Los potenciales evocados estudian diversas vías del sistema nervioso central y son exploraciones funcionales del sistema nervioso que evalúan distintas vías sensoriales, por ejemplo, acústica, visual, cognitiva, somatosensorial o motora. Y para esto lo hacemos mediante el registro de respuestas que están provocadas frente a un estímulo específico y controlado. Estas señales nosotros las tenemos que medir en unas condiciones técnicas concretas, siendo captadas por electrodos normalmente de superficie que colocamos en los distintos puntos de la vía a explorar. Por ejemplo, cuero cabelludo, plexo, nervio. Y siempre valoramos estos datos teniendo en cuenta el contexto clínico y otro tipo de información del paciente disponible, como pruebas de imagen o factores sistémicos como temperatura o fármacos empleados. Además, es importante que estas exploraciones no son invasivas y no son cruentas y tienen un bajo coste económico. Estos son los distintos potenciales evocados de los que disponemos en el laboratorio o que tenemos capacidad técnica para realizar actualmente. Y vamos a hablar brevemente de uno por uno de ellos y de sus utilidades clínicas. A nosotros nos lo solicitan distintos especialistas, otorrinos, oftalmólogos, pediatras, neurocirujanos, traumatólogos, neurólogos, según la sospecha clínica subyacente al déficit que presente el paciente. Y empezamos por los potenciales evocados somatosensoriales. Lo que hacen es evaluar la función del sistema columnar dorsal de la médula. Como sabemos, el sistema somatosensorial consta de forma simplificada de la columna dorsal sistema lemniscal y también del sistema espinotalámico. Los potenciales evocados somatosensoriales lo que evalúan es la porción del sistema columnar dorsal y el menisco medial, que es la que lleva la mecanocepción y la propiocepción. Y para obtener los PES, nosotros, potenciales evocados somatosensoriales, lo que realizamos es un estímulo eléctrico transcutáneo sobre la piel del nervio a explorar. Y los potenciales que más realizamos van a ser los del nervio mediano y nervio tibial posterior para miembros superiores e inferiores. Pero es verdad que según el contexto clínico podemos adaptarnos y podemos estimular otros nervios que sean accesibles, porque en general para nosotros son más accesibles y son distales y mixtos, pero podemos adaptarnos a todos los que podamos estimular. Y lo que vamos a hacer es ir registrando señales evocadas en distintos puntos de la vía somatosensorial. A nivel periférico aquí, por ejemplo, en fosa poplitea y troncos del plexo braquial en punto D, también en asta posterior de la columna cervical o lumbar, y a nivel central, aquí, de la corteza somatosensorial primaria, desde el cuero cabelludo. Nosotros lo que registramos son estas señales, son señales eléctricas que son ondas, y veis unas letras, porque normalmente llamamos N a las ondas eléctricamente negativas que se representan hacia arriba, y P a las ondas eléctricamente positivas que suelen representarse hacia abajo. Y después hay un número, normalmente, que continúa las letras, que es la latencia a la que aparecen estas ondas en sujetos sanos. ¿Cuáles son las utilidades clínicas de los somatosensoriales? Pues principalmente para la exploración del sistema nervioso central. Son útiles en múltiples patologías centrales, como la esclerosis múltiple,
sobre todo en casos en los que se sospechen lesiones que no se ven bien en la resonancia magnética, adrenoleucodistrofia, déficit vitamínicos. En pacientes con mielopatía cervical, los somatosensoriales pueden ser de utilidad para evaluar el grado de afectación medular y contribuir a decidir si se tratan o no quirúrgicamente, y además son un dato objetivo que nos sirve para el seguimiento posterior. En pacientes que han sufrido una lesión medular, esta técnica nos da información funcional que complementa a las pruebas de imagen y a las valoraciones clínicas. En el caso de lesiones agudas medulares, las respuestas corticales de los somatosensoriales pueden desaparecer totalmente, incluso aunque sea una lesión incompleta, y luego reaparecer en los controles sucesivos. Y esta prueba aquí puede tener un valor pronóstico, porque en pacientes que tienen una ausencia de somatosensoriales en toda la evolución, pues tienen un peor pronóstico. En la UCI, los potenciales somatosensoriales se utilizan como factor pronóstico en pacientes en coma. Y también han demostrado su utilidad, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico que sean candidatos a estimulador medular. En este caso, la presencia de cordones posteriores nervofuncionantes es necesaria para obtener una buena respuesta. Y la ausencia de somatosensoriales es un predictor de falta de respuesta al estimulador medular. En definitiva, lo que hacen los potenciales somatosensoriales es que son una señal objetiva que nos ayuda a localizar lesiones funcionales y también permite cuantificar la disfunción asociada a una lesión que encontremos en la neuroimagen, y también nos ayudan con el seguimiento del paciente porque pueden hacer una evolución funcional del paciente. En patologías del sistema nervioso periférico, solo decir que pueden complementar estudios de electromiografía y electroneurografía en segmentos que sean de difícil acceso para la electromiografía, por ejemplo, los segmentos más proximales. Y un ejemplo de esto es el atrapamiento en la meninge parestésica. O lesiones trigeminales, o por ejemplo en disfunciones urosexuales se pueden hacer potenciales del nervio pudendo, pero en general en estas otras que hay aquí, pues no, en otras alteraciones del sistema nervioso periférico como estas, no son de elección y no están indicados, porque para ello lo ideal es el estudio de la electromiografía y de la electroneurografía. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer joven que tiene dolor cervical y clínica sensitiva progresiva en miembros superiores. Y aquí tenemos las respuestas centrales, que son en la corteza somatosensorial primaria, y estas son las respuestas registradas en puntos periféricos. Entonces, aquí en el miembro superior derecho tenemos ausencia de respuestas corticales, o sea, centrales, también las periféricas. Y esto sugiere una alteración en la conducción central medular. Y después se vio en la resonancia magnética una hernia discal C3-C5 con comprensión medular cervical asociada. Los potenciales evocados motores aportan información funcional sobre la vía motora. Y lo que hacemos es estimular en corteza motora y registrando en los músculos de las extremidades las respuestas evocadas. Para estimular la corteza motora, lo que se usa en las consultas desde los años 80 es la estimulación magnética transcranial, y en esa técnica utilizamos un condensador que se carga y se descarga a través de una bobina que se coloca perpendicular a la cabeza del paciente y crea un campo magnético que induce una corriente eléctrica en el cerebro. Y este estímulo no es doloroso y solo supone una pequeña sensación local. Y las respuestas evocadas motoras las registramos con electrodos de superficie en los distintos músculos de las extremidades, en los que deseemos, que normalmente son los más comunes, abductor corto del pulgar y primer interoso dorsal en miembros superiores, o tibial anterior y abductor del alus en miembros inferiores. Además de esta estimulación cortical, realizamos otra estimulación con la bobina a nivel cervical o lumbar, y esto nos sirve para calcular el tiempo de conducción central por la vía motora. Y estas son las principales utilidades diagnósticas para las que son útiles los potenciales evocados motores. En pacientes con esclerosis múltiple se pueden encontrar alteraciones en los tiempos de conducción motora en pacientes que todavía están asintomáticos. Y es una prueba funcional que complementa a las de neuroimagen. Esto puede servir también de apoyo en pacientes con sospecha de enfermedad de motoneurona, en los que no se puedan obtener datos con el electromiograma, por ejemplo, porque no se logra activación muscular.
También se ha utilizado como factor pronóstico en pacientes con alteraciones motoras tras un accidente cerebrovascular, de forma que la ausencia de potenciales motores en una extremidad pues supone una baja probabilidad de rehabilitación. Y en miopatías cervicales detecta alteraciones funcionales que indiquen compresión medular, siendo un complemento para la resonancia magnética. Este es un breve inciso que quería hacer en otra técnica de estimulación magnética transcraneal, que es la estimulación magnética transcraneal repetitiva en vez de simple. Entonces, esta es una técnica más novedosa y que ahora está en proceso de desarrollo. Y es otra técnica no invasiva de estimulación cerebral que va creando campos magnéticos breves y cambiantes. Se utiliza en el mapeo prequirúrgico del área motora y del lenguaje. Y también neuromodulando distintas dianas se utiliza en el tratamiento de múltiples patologías aquí recogidas, por ejemplo, depresión, Alzheimer, afasias y alteraciones motoras postdictales, también en trastornos del movimiento como Parkinson, distonías o incluso síndrome de piernas inquietas, también se está utilizando, en dolor crónico. Y también ahora mismo es una herramienta de investigación en alteraciones del sistema, en alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Los potenciales evocados visuales son señales neurofisiológicas que están evocadas visualmente y que nosotros extraemos de la corteza visual registrando en el cuero cabelludo. Entonces, la corteza visual se activa principalmente por el campo visual central y los potenciales evocados visuales dependen de la integridad funcional de la visión central en cualquier nivel de la vía visual. O sea, en ojos, retina, nervios ópticos, las radiaciones ópticas y la corteza visual. Y esto forma parte de las exploraciones que tenemos disponibles para realizar una exploración funcional de la vía visual. Entonces, los potenciales evocados visuales con damero se llaman así porque colocamos al paciente frente a una pantalla con un ángulo que está calculado y que es conocido, y en esta pantalla hay cuadros blancos y negros que se mueven alternativamente a la izquierda y a la derecha. Y el paciente tiene que mantener la mirada fija en un punto que hay en el centro. Es muy importante que el paciente, cuando viene a realizar esta prueba, tiene que poder fijar la mirada. Entonces, si existe un defecto de refracción, hay que corregirlo antes. Y las anomalías en estas señales indican una disfunción en la vía visual, siempre que las patologías anteriores al nervio óptico y la retina hayan sido excluidas. Y además podremos orientar si la lesión es prequiasmática, quiasmática o retroquiasmática. También disponemos de los potenciales evocados visuales con flash. Estos son menos sensibles que los anteriores para diagnosticar lesiones en la vía visual. Lo único que hacemos es realizar un estímulo lumínico y ver si llega a la corteza. Y así evaluamos la integridad de la vía visual. Es importante que estos no dependen de la agudeza visual del paciente. Entonces podemos usarlos en pacientes, en simuladores, en pacientes que no puedan colaborar en la prueba, como un niño, pacientes que no puedan fijar la mirada, o en defectos de refracción que no se hayan podido corregir. También realizamos el electroretinograma con campana difusora. Consiste en el registro de la actividad de los fotorreceptores y de las células no neuronales de la retina ante estímulos lumínicos difusos. En pacientes en los que tenemos pérdida de agudeza visual y ausencia de anomalías en el fondo de ojo, nos van a permitir saber si la alteración está a nivel de la retina. A diferencia del electroretinograma multifocal, el de campo difuso es de campo completo y valoramos toda la retina. Y el electrooculograma lo que hace es evaluar la función del epitelio pigmentario y la parte externa de la retina, y esto se hace ante cambios lumínicos, alternando periodos de luz y de oscuridad. Todas estas, los potenciales evocados visuales son exploraciones muy sensibles que se van a alterar en los procesos que causen pérdida de agudeza visual, como maculopatías, neuropatías ópticas, como la neuritis óptica. En estas observamos anomalías en los potenciales evocados incluso años después de la resolución de la neuritis, y son útiles también en procesos incipientes, como puede ser en la esclerosis múltiple, en pacientes todavía sintomáticos que tengan una desmyelinación subclínica. Sobre todo esto útil en casos en los que no se vea la lesión en el nervio óptico en la resonancia magnética todavía.
Este es un caso típico de una mujer joven sin antecedentes que tiene pérdida de agudeza visual en el ojo izquierdo y lo que tenemos es estas ondas más retrasadas que en el ojo derecho. Y esto indica una lesión prequiasmática compatible con neuritis óptica que después se vio en la resonancia magnética. También son útiles en otros procesos neurológicos, como lesiones compresivas del nervio óptico, por ejemplo, en pacientes con neurofibromatosis que tienen alta incidencia de gliomas ópticos, en otras lesiones compresivas de la vía visual, pudiendo orientar si es quiasmática o retroquiasmática, por ejemplo, por enfermedades cerebrovasculares o tumores del sistema nervioso central, o en casos de neuropatías ópticas isquémicas anteriores. Otro ejemplo en el que encontramos alteraciones es en la neuropatía óptica hereditaria de Leber o en neuropatías ópticas tóxicas o nutricionales. En casos de opacidad de los medios oculares, los potenciales evocados visuales de tipo flash, sobre todo, y el electroretinograma pueden darnos información en pacientes con sospecha de alteración retiniana o de la vía visual cuando el fondo de ojo o las pruebas de imagen no son valorables. En pacientes con glaucoma también observamos un retraso en las latencias de los potenciales evocados visuales y esto se relaciona incluso con los índices del campo visual y con los valores de la presión intraocular. También se pueden utilizar en casos de pérdida visual inexplicable. Lo que van a hacer las pruebas neurofisiológicas es descartar causas orgánicas. Siempre hay que tener cuidado de que las condiciones técnicas estén bien y que el paciente haya colaborado adecuadamente a lo largo de toda la prueba y haber realizado un estudio completo. Y también pueden utilizarse los potenciales evocados visuales para monitorizar la maduración de la vía visual en bebés con mala visión o monitorizar la evolución funcional del nervio óptico en enfermedades conocidas, como por ejemplo en una neuritis óptica. Y estas son algunas de las utilidades del electroretinograma y el electrooculograma, que son fundamentalmente enfermedades de la retina. Y el electrooculograma se ve alterado en general en todas las afectaciones retinianas que afecten al electroretinograma, pero hay algunas excepciones, como las enfermedades derivadas de mutaciones del gen de la bestrofina, fundamentalmente la enfermedad de Best, en las que solo está alterado el electrooculograma. Pero bueno, son una excepción. Vale, luego estos son los potenciales evocados auditivos. Entonces, estos se generan a lo largo de toda la vía auditiva en respuesta a estímulos que nosotros provocamos con un transductor acústico. Y las ondas que vemos son la sumación de las señales generadas por la porción distal y proximal, la 1 y la 2, del nervio, del octavo par, la unión bulboprotuberencial y la conducción por el menisco lateral y el colículo inferior. Y estas señales son sensibles, por tanto, a alteraciones en el nervio acústico y en la porción intermedia del tronco del encéfalo. Las utilidades clínicas de los auditivos. Aquí también podemos detectar lesiones asintomáticas todavía, además en esta porción del sistema nervioso que es menos accesible para explorar con pruebas de rutina e incluso con pruebas de imagen si no se ve una lesión en la misma. En lesiones desmelinizantes como la esclerosis múltiple podemos confirmar sospechas clínicas de lesiones troncoencefálicas o encontrar una lesión troncoencefálica que todavía no tenga clínica. En niños con leucodistrofia podemos observar de forma precoz, incluso antes de que tengan síntomas, la desaparición de las respuestas que van después de la onda primera o incluso también de la onda primera en caso de que se afecte la mielina periférica. En tumores de fosa posterior, esta es una herramienta muy sensible para la detección precoz de neurinomas del acústico en pacientes que tengan clínica de hipoacusia unilateral o vértigo. En este caso es un joven de 33 años en la que observamos solamente la onda primera en este oído, esto está normal, y aquí tenemos la onda primera y después no se ven los siguientes componentes, porque hay un tumor de ángulo pontocerebroso. Aquí también hay un tumor de ángulo pontocerebroso, pero lo que observamos es un aumento del intervalo entre estas dos ondas. O sea, observamos distintos parámetros. Pero es verdad que con las pruebas de imagen actualmente ya no suele ser necesario para estos casos pedir potenciales evocados auditivos, pero sí que se usan todavía como herramienta de screening
En pacientes que tengan síntomas inespecíficos como mareo, vértigos, hipoacusia, que no esté muy claro, y es poco probable encontrar lesiones luego en la neuroimagen si los potenciales evocados auditivos son normales. En general, en otros procesos neurológicos severos, los potenciales auditivos pueden ayudar a orientar si la lesión, bueno, si está afectado el tronco del encéfalo. Por ejemplo, en algunas lesiones cerebrovasculares con afectación troncoencefálica, o en procesos neurodegenerativos o metabólicos. En niños con sospecha de pérdida de audición es muy importante una evaluación temprana, y los potenciales evocados auditivos en muchos centros de neonatos o de niños pequeños se usan como una herramienta de screening junto con las autoemisiones. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay potenciales, bueno, aquí está afectado el umbral, de forma que cuando bajamos la intensidad del estímulo en este oído ya no se generan respuestas cuando bajamos 50 decibelios en un niño que tiene una alteración en ese oído. Vale, estos son otros potenciales que también realizamos, que son los vestibulares, que aparecen tras un estímulo vestibular que transmitimos por vía aérea con clics auditivos o por vía ósea. Estos se registran con electrodos de superficie en la musculatura cervical, fundamentalmente en esternocleidomastoideo. Y la diferencia importante con los potenciales evocados auditivos es que esta es una respuesta miogénica y no neurogénica, como los auditivos, y es vestibular y no coclear, como los auditivos. Entonces, estos potenciales evalúan las vías del reflejo saculocólico y registran respuestas en el esternocleidomastoideo que están provocadas por la traslación de los otolitos. El reflejo vestíbulo cervical puede pedirse sobre todo vértigo paroxístico benigno, neuritis vestibular. En la enfermedad de Meniere es la indicación más común en la que se solicita como prueba complementaria. Están afectados en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Meniere, y hay autores que relacionan el grado de afectación con el grado de hipoacusia. El síndrome de tercera ventana es una dehiscencia del canal semicircular superior, es un defecto anatómico del canal membranoso y cursa con hipoacusia, y nosotros observamos umbrales por debajo de lo normal, obteniendo respuestas a intensidades demasiado bajas. En el hemangioma vestibular, en la mayor parte de los pacientes lo vamos a encontrar alterado, nos da información sobre el grado funcional existente, y eso nos puede ayudar a predecir la posibilidad de que el paciente presente un síndrome vestibular agudo tras la intervención. Y en otros procesos como otoxicidad por centamicina, otosclerosis o patologías del oído medio, pues podemos pedirlo, por ejemplo, en una cirugía de otosclerosis si el paciente sale con vértigo, para evaluar la función vestibular residual, o, por ejemplo, para evaluar el daño sacular tras un implante coclear si se produce vértigo. Bueno, estas son. Y quería hacer una breve mención aparte sobre los potenciales evocados en UCI, fundamentalmente en el paciente en coma, porque es verdad que tienen varias aplicaciones. Por un lado, se pueden usar potenciales evocados multimodales para evaluar la función del tronco, y esto nos ayuda a ver si el coma tiene daño en troncoencéfalo. Por ejemplo, los potenciales evocados auditivos suelen estar sin ninguna alteración en encefalopatías metabólicas o tóxicas. Y con unos potenciales auditivos normales es raro encontrar, no vas a encontrar lesiones estructurales extensas en tronco del encéfalo causantes del coma en la neuroimagen. En el pasado, los potenciales evocados multimodales se han utilizado para apoyar el diagnóstico de muerte encefálica. En la actualidad eso no está indicado porque hay otras pruebas como el electroencefalograma que apoyan mejor este diagnóstico. Y los más útiles, los potenciales evocados más útiles en la UCI son los somatosensoriales, porque los usamos en pacientes en coma anóxico como apoyo pronóstico, por ejemplo, tras una parada grave. Lo que valoramos es la presencia de las respuestas corticales bilaterales o la ausencia. Entonces, esto lo valoramos 24 horas tras el inicio del coma. En pacientes que hayan tenido una hipotermia terapéutica hay que realizarlo ya cuando esté en situación de normotermia.
La ausencia de las respuestas corticales indica un muy mal pronóstico, entendiéndose como tal, o muerte encefálica o un estado vegetativo persistente, con una probabilidad del 38% y especificidad del 100%. En la situación contraria, a veces si tenemos respuestas corticales, no podemos aportar mucho porque el diagnóstico sería, o sea, el pronóstico sería incierto. Y harían falta más estudios para matizarlo. Pero la ausencia bilateral de respuestas corticales sí que tiene valor pronóstico. Aquí se recoge en esta tabla un metaanálisis de más de 600 pacientes con coma anóxico y el 60% de los que tenían respuestas corticales despertaron y, bueno, otra porción que tenía respuesta pero con algunas alteraciones en las latencias quedó con algún déficit, pero todos los pacientes que tenían ausencia bilateral de respuestas corticales somatosensoriales evolucionaron a muerte encefálica o estado vegetativo persistente. Y en estos casos, en estos pacientes, los somatosensoriales son solo una herramienta pronóstica más, porque en estos pacientes se hace una valoración multimodal, se valoran la exploración clínica y otras muchas pruebas complementarias disponibles, como el electroencefalograma o la enolasa neuronal específica. Pero bueno, sí que son muy de utilidad los somatosensoriales. Y por último, quería mencionar que los potenciales evocados también se utilizan en el quirófano como parte de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Esto lo hacemos para evaluar la función de lesiones, o sea, de estructuras nerviosas que estén implicadas en la cirugía. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier cirugía que potencialmente pueda alterar esta estructura nerviosa y se hace una evaluación funcional intentando preservar o reducir el riesgo de lesión durante la intervención. Aquí hacemos más con neurocirugía, traumatología o cirugía vascular, pero se puede hacer más, por ejemplo, aquí hay una tabla con muchos tipos, se puede realizar realmente con muchas especialidades. Aquí lo que hacemos es adaptar lo que estamos haciendo en la consulta, todas las técnicas que hemos descrito antes que se hacen en consulta, para poder realizarlas en el quirófano, porque es un ambiente muy diferente, un paciente que está sedado y con muchos artefactos en el ambiente. Y bueno, sí que los potenciales son una parte fundamental para valorar las vías a lo largo de la cirugía y realmente de las técnicas que utilizamos y su utilidad ya hablamos en la sesión del año pasado. Y ya está. Si alguien tiene una pregunta. Interesante. ¿Alguna pregunta por ahí? Nada. Yo me da la impresión de que os usamos poco. Sí. Os pedimos, o sea, para todo lo que he visto de las utilidades clínicas, realmente no tengo conciencia de que se pidan tantos potenciales evocados. ¿Cuándo creéis que es el momento ideal para sí, a ver, sobre todo este tipo de pruebas, claro, como bien dices, el que las conoce es el que termina pidiendo, la gente siempre suele pedir más neurocirugía, trauma, rehabilitación, son los que no son los que principalmente las tienen, pero cuando se haya la sospecha de algo específico y de ver que se aprueba. Siempre también hay la posibilidad de llamarnos y de preguntarnos, oye, ¿cómo le vendría a este paciente? Claro, y inclusive, ¿le vendría bien estos potenciales? Y tal vez en ese caso clínico no le viene mejor unos potenciales, sino un electromiograma. Entonces, a veces también nos ha pasado que tenemos peticiones de un tipo de pruebas en los laboratorios y termina siendo más de la vida de la otra. Claro, si la sospecha es más periférica. Pues. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Nada.
Bueno, pues lo dicho, enhorabuena, Judith, por la sesión. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.